一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. En la historia de Mushoku Tensei, el protagonista, Rudeus Greyrat, originalmente no se suponía que naciera. Esto desata una serie de implicaciones, las cuales abordaremos en breve, pero antes quiero aclarar que, por simple sentido común y por inferencia de la naturaleza del video, junto a su premisa y título, estaremos hablando de eventos de la historia que ocurrieron de otra manera en otra línea temporal. Y esto claramente significa que habrán spoilers, aunque seguramente al leer el título, eso la mayoría lo ha dilucidado. Pues bien, gracias a la experiencia del dios dragón Ørsted acumulada en forma de conocimiento del mundo y su gente a través de cientos de loops, reviviendo una y otra vez el mismo periodo histórico, sabemos que Rudeus Greyrat nunca existió. Originalmente, Zenith Greyrat y Paul Greyrat concibieron a un bebé el cual nació muerto. Esto se mantuvo siempre como una constante sin importar qué. ¿A qué me refiero? Pues, cada vez que Ørsted repetía un ciclo histórico, los eventos del mundo variaban, a veces ligeramente, otras en sobremanera, en gran parte por el efecto mariposa provocado por las acciones de Ørsted y también Hitogami. Pero, ¿por qué? Básicamente, la intervención del dios dragón es el equivalente a un efecto dominó de acciones que desencadenan una multiplicidad de repercusiones que afectan una cantidad creciente de eventos. Pero Hitogami, quien busca interferir con el dios dragón, también está influyendo las acciones de este con sus contraataques. En otras palabras, a toda acción del dios dragón le corresponde potencialmente una reacción del dios humano. Sin ir más lejos, Ørsted se ha enfrentado a apóstoles del dios humano en incontables ocasiones a través de sus loops temporales. Sin embargo, una variable siempre se mantuvo igual. Como lo mencionamos al principio, el bebé, llamado Rudeus Greyrat, siempre nacía muerto. Con todo esto como preámbulo, lo que estoy tratando de decir es que ante la ausencia de Rudeus Greyrat, el protagonista que reencarnó en ese bebé, dándole por ende vida a ese cuerpo, la vida de todos es diferente a lo que conocemos en las novelas o el anime, o también el manga. Antes de pasar a explorar esas diferencias, aclararé 3 puntos importantes. Primero, mucho de lo que sabemos sobre las líneas de tiempo originales es en gran medida gracias a lo que sabe el dios dragón Ørsted, pero no quita que mucho sea especulación o carezca de detalles o profundidad, así que tómenlo con un grano de sal. Después de todo, el propio Ørsted le dijo a Rudeus una vez: No estoy aquí para satisfacer tu curiosidad. Segundo, como habrán notado, dije líneas de tiempo en plural, y esto se debe a algo que ya explicamos. Básicamente, los loops de Ørsted no son todos iguales entre sí. Cabe la posibilidad de que 2 eventos en concreto no sucedieran en un mismo loop. Así que manténganlo en mente. Tercero, no cubriré absolutamente todas las diferencias. El objetivo del video es entretener y usar el poder de la imaginación. Así que relájense y no le den muchas vueltas al mismo. Comencemos por uno de los puntos más obvios. No reencarnación de Rudeus implica no Nanahoshi y tampoco catástrofe de teletransportación, ya que todo esto fue obra del amigo del regreso en el futuro. En otras palabras, esto significa que la descomunal cifra de personas muertas y desaparecidas a causa de este fenómeno siguen con vida, entre ellas personas como Philip, padre de Eris, Hilda, madre de Eris, y Los, padre de Sylphiet.
El que no haya desaparecido la región de Fitoa implica también que Sauros Boreas Kreyrat, querido abuelo de Eris, nunca fue acusado injustamente ni obligado a asumir la responsabilidad por ello, evitando así su trágica ejecución, lo que significa que Eris no se quedó sin familia y las sirvientas ferales no se quedaron sin delicioso. Otra consecuencia de la calamidad no sucediendo es que la región de Fitoa nunca tuvo que ser reconstruida, presumiblemente afectando el sentimiento de resiliencia, comunidad y apoyo mutuo que sus habitantes obtuvieron al trabajar todos juntos con un objetivo en mente. Además, siguiendo con la catástrofe de teletransportación, su ausencia implica que Zenith Kreyrat nunca desapareció y Paul jamás fue a buscarla ni sacrificó su vida por su hijo Rudeus, lo que significa dos cosas. Paul sigue con vida en la línea original y Zenith jamás perdió parte de sus capacidades como ser humano a costa de obtener el particular poder que la clasifica en la categoría de Miko o niño bendito por el mana. Esto es mera especulación de mi parte, pero debido a que los integrantes del Colmillo del Lobo Negro, antigua party de aventureros de Paul, nunca se reunieron con el objetivo de salvar a Zenith, probablemente tampoco hicieron las paces tras haberse separado en malos términos, y otros dos que no se terminan llevando muy bien. Al final de todo, son Paul y Zenith. ¿Problemas maritales acaso? Bueno, el hecho de que Aisha Greyrat siga existiendo en un mundo sin Rudeus significa que el viejo Paul y Lilia hicieron el frutifantástico hiperbólico de rango infiel, aunque sin la intervención de Rudeus para mediar entre Lilia, Paul y Zenith, no es de extrañarse que hayan existido fricciones y rencores, presumiblemente. Y continuando con Aisha, en un mundo sin Rudeus, ella no se convierte en la maid del mago, sino que termina sirviendo a Norn como su maid. Aisha tampoco aprendió el nivel básico de los 6 tipos de magia porque Rudeus jamás le enseñó, y asimismo, sin la existencia del grupo mercenario de Rukwag, ella nunca se convirtió en vicepresidente ni tampoco manejó montañas obscenas de dinero. Pero más trágico aún, nunca usó gafas de sol. En cuanto a Norn, ella termina aprendiendo esgrima de parte de su padre Paul en lugar de su inexistente hermano Rudeus, y originalmente ella estaba destinada a convertirse en aventurera y ser salvada por Ruisherd cuando su vida corría peligro, terminando juntos con o sin Rudeus. Es curioso porque en uno de mis últimos videos, donde narramos un capítulo del volumen 18 de las novelas ligeras, Norn le pregunta a Rudeus si él estaría de acuerdo con que ella se convirtiera en aventurera, detalles que parecen guiños a un destino original. Dejaré un enlace al video en la tarjeta en la esquina superior derecha a ese y otros videos del canal. Además, Norn escribiría un libro que ayudaría a Ruisherd y la raza Supard a limpiar su reputación. Esto tampoco es muy diferente respecto a la línea de Rudeus, también por obvias razones y entre otras cosas fáciles de dilucidar por este dato, Norn nunca tuvo un club de fans. Hablemos ahora de Sylphiet y Roxy, dos de las 3 grandes mujeres en la vida de Rudeus, pues ante la ausencia del mago, Sylphie nunca aprende conjuración en silencio. Fue Roxy quien termina convirtiéndose en su maestra y le enseña, entre otras cosas, magia. Sylphiet consigue ser una aventurera muy capaz, dedicando su vida a ello, conquistando junto a su maestra y amiga
guía Roxy Migurdia muchos laberintos por todo el mapa de Mushoku Tensei, convirtiéndose así en exploradoras de laberintos de clase mundial, ganándose el respeto de muchos y reconocimiento internacional. Otro detalle es que Sylphie jamás se casó, por lo que vivió sus días como soltera, algo que comparte con Roxy. De hecho, ambas chicas vivieron gran parte de sus vidas juntas y ninguna de ellas se casó jamás, ni tuvieron hijos. Es importante mencionar que debido a que la catástrofe de teletransportación nunca ocurrió, el cabello de Sylphie nunca se volvió blanco. Esto significa que tuvo que lidiar por gran parte de su vida con la discriminación de su cabello verde, estigma provocado por Laplace y los Supard, pero valientemente consiguió sobreponerse a ello e incluso labrarse un nombre para sí misma. Como ya hemos mencionado cuando hablamos de Norn, la obra de la pequeña Greyrat ayudó en gran medida a que este estigma se disolviera poco a poco, ayudando indirectamente a Sylphiet. Otro aspecto a destacar es que Sylphie nunca descubrió que su abuela era de hecho Elinalais, y en cuanto a Elinalais, por obvias razones también, su maldición nunca pudo ser tratada efectivamente. Como dato extra, es fácil de suponer que Sylphie jamás puso un pie en la fortaleza flotante de Perugius Dola, como presumiblemente muchos otros personajes que sí lo hicieron en la línea temporal de Rudeus Greyrat. Vayamos ahora con Eris Greyrat. Por lo que explicamos al principio, Eris nunca tuvo que renunciar a su apellido Boreas ni a su título de noble, viviendo en el epicentro de la nobleza hasta el último de sus días. Es cierto que Eris desempeñó un papel en la coronación de Ariel junto a muchas otras personas, pero en la línea de tiempo original, Eris y Ariel son cercanas, porque sin la existencia de Rudeus ni de su campaña para coronar a Ariel, Eris es uno de los actores fundamentales para que Ariel consiga convertirse en reina en un mundo sin el mago. Además, ella no es conocida como la perra rabiosa o loca reina del filo, Mad Dog y Mad Sword King, respectivamente, sino que en esas líneas de tiempo originales, ella es popularmente conocida como Eris la Leona Roja. En contraposición a lo que vimos en el anime o novelas ligeras, ella tampoco se convierte en aventurera de manera oficial y además nunca alcanza a trascender el rango de Santa del Filo, porque nunca tuvo la convicción de volverse tan fuerte que pueda luchar junto a Rudeus contra el dios dragón Orsted, el pináculo de la fuerza, y en consecuencia nunca se enfrentó junto a Ruisher al dios del filo Galfarion, ni mucho menos al dios de la lucha. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que nos encontramos frente a una Eris Greyrat mucho más débil, pero no te confíes porque sigue siendo una mujer feroz. O si no, pregúntale a Luke Greyrat, el caballero de la princesa Ariel, quien fue golpeado una y otra vez por Eris cada vez que intentaba cortejarla, aunque siguió insistiendo hasta el cansancio y finalmente estos dos terminaron juntos. Lo sé, a nadie le gusta este punto, a mí tampoco. Otro punto a destacar es que Eris nunca conoció a Roxy ni a Sylphiet, así que podemos afirmar que un mundo sin Rudeus es un mundo blasfemo, dado que la Santa Trinidad no está propiamente establecida, y ya saben qué hacemos con los herejes. Y no podríamos hablar de Eris sin mencionar a Ghislaine, quien en esta línea temporal nunca aprende a contar operaciones aritméticas básicas ni a leer y tampoco hechizos básicos, por lo que sus días de comer mierda continuaron, posiblemente. Además, ella nunca se convirtió en uno de los 7 caballeros de Ariel, Anemoi, Asura.
Regresando a Galfarion, sin la intervención de Eris en la vida de Nina, esta jamás se le declararía a Gino Britz y pasarían años para que Gino le pidiera casamiento. Esto influye en que no sería un extremadamente joven Gino el que se enfrentaría y vencería de primeras a Galfarion, convirtiéndose en dios del filo. Él realmente luchó contra Gal por la mano de Nina. El convertirse en dios del filo era algo secundario para Gino, y lo entiendo, yo también lo haría. Esto provocó un duro golpe en la confianza de Galfarion y ultimadamente en su derrota ante Eris y Ruisherd. Pero, originalmente, Gino perdería en su primer combate y tras años de entrenamiento, finalmente vencería a Gal sin que éste perdiera su confianza, por lo que no solo Gal no muere tan joven, sino que Gino está destinado a convertirse en dios del filo y casarse con Nina Farion. Sin catástrofe de teletransportación, tampoco hay Nanahoshi. En otras palabras, sus reformas e introducción de nuevas ideas a la universidad mágica, como el uso de uniformes, no existió. Ella nunca conoció a Orsted ni Perugius y sus importantes contribuciones en el área de la magia de teletransportación nunca sucedieron. Sin ella y sin Rudius, la colaboración junto a Sanova y Cliff jamás pasó, y esto es algo terrible porque la cantidad de reformas, ideas, investigación y demás nunca sucedieron, o por lo menos no tan rápido. Estos cuatro básicamente revolucionaron el mundo de Mushoku Tensei por completo, acabando con el tabú de la teletransportación, mejorando el mundo en materia de educación, en materia de tecnologías mágicas, incluyendo pero no limitado a autómatas, teletransportación y un largo etcétera. Literalmente, en ese aspecto, el mundo es uno peor sin ellos. En cuanto a Cliff y Sanova, ya se imaginan todo lo que no sucedió con ellos dos. Por extensión, Cliff ni siquiera obtuvo su ojo mágico de la identificación, reduciendo su potencial como investigador. También existen pequeñas diferencias en el entramado político que envuelve a estos dos, pero no tengo ganas de entrar allí. Mencionamos algo en mi video anterior, como el golpe de estado de Pax y el establecimiento de una república, aboliendo la monarquía. Algunas cosas se mantienen y otros detalles cambian. A veces, en un loop en concreto, ciertas cosas no suceden en absoluto y otras sí, pero el video se está alargando demasiado, así que vayamos con las últimas dos. No Rudius significa no Lucy, no Sighart, no Lily, no Cristina, no Lara, no Ars y, por lo tanto, las ideologías de la Alianza de los Estados del Norte nunca hubieran reclamado la victoria. Quería cerrar el video con este dato por las conclusiones que extraemos del mismo, tanto como el hecho de que Rudius nunca existió originalmente. La derrota de Orsted parecía ser una constante. Tras 200 bucles temporales, el dios dragón dejó de contar, y en todos y cada uno de ellos, Orsted perdía, no conseguía dar con la solución. Y es que a pesar de su descomunal poder, en la vida hay cosas que no se pueden conseguir ni por la fuerza ni solos, y mientras que el archienemigo de Orsted siempre fue y será Hitogami, la realidad es que su mayor enemigo siempre fue la soledad, y es en ese aspecto, el de la soledad, en el cual todos en la historia de Mushoku terminan perdiendo. El propio protagonista consiguió muchas cosas abriéndose al mundo y abandonando su soledad, y gracias a ello, Orsted, junto a sus amigos, consiguió algo que ni en miles de años pudo lograr, porque escogió confiar en alguien más.